Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 22. Josué 22. Voy a tomar ya la lectura. Te invito a que me alcance. Estoy en Josué 22. Dice desde el primer versículo. Entonces Josué llamó a los Rubenitas y a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, y que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y les sigáis a Él y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendeciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Habían pasado más de 5 años desde que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para luchar, para conquistar la tierra de Canaán. Esto sabemos por el capítulo 14, donde Caleb menciona que ya tenía 45 años desde que vino a espiar. 40 de estos años lo pasó él en el desierto y 5 entonces hasta el momento. Entonces ya van más de 5 años. Y cuando primero llegaron allá a la frontera de Canaán, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés dijeron a Moisés, oye, aquí podemos instalarnos, tenemos muchas vacas, muchos corderos, vamos a ponernos aquí mero. Y Moisés dijo, pues de acuerdo, no hay ningún problema, pónganse allá, instálense. Pero mira, no es muy justo, que las otras tribus pelearon para darte tu herencia. ¿Ustedes van a quedarse aquí nomás o van a apoyar a tus hermanitos? No, los ayudamos. Y dijeron, bueno, pueden dejar a sus esposas, sus hijos, sus bienes aquí, pero ustedes van a cruzar el río con los demás soldados y van a pelear hasta que terminen. Imagínate ya después de 5, puede ser hasta 7 años que no has visto a tu hermosa esposa si tienes una como la mía, lo que recomiendo, ¿verdad? Y tus gatitos. Y tu hija también, ¿verdad? 5 o 6 años y Dios les dio el reposo. Dios cumplió con su palabra. Pero este capítulo narra un evento. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 10. Llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán. Un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente al Jordán, frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, al lado de los hijos de Israel. Y cuando oyeron eso, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para hacer ¿qué? Subir a comenzar una guerra civil. Es lo que van a hacer. Van a mandar primero una embajada. Pero hermanos, esa historia es un poco loca. Acaban de terminar 5 años o más de pelea. Y ahora el resto de la nación propone ir a la guerra civil por un montón de piedras acumuladas en la ribera del río Jordán. Es lo que está pasando. Enviaron 13
a los hijos de Israel, perdón, enviaron los hijos de Israel a estos mismos. Si quieres, cada vez leo la lista, o ya digo estos mismos, ¿verdad? Son los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en tierra de Galaad. Mandaron su representante, Finés, el nieto de Aarón, el hijo del sumo sacerdote Eleazar, y 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron estos mismos, ¿verdad? Versículo 16, y toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor? De la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad y la congregación de Jehová, para que vosotros os apartáis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová, Dios nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solamente en su iniquidad. O sea, están señalando las consecuencias para la nación entera. Entonces estos mismos, que ya conocemos, dijeron, versículo 21, Jehová Dios es Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volver en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por testimonio, por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edificamos ahora un altar, no para hacer holocausto ni para hacer sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio a Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana, vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, oigan, ¿no te parece que nuestro altar aquí que tenemos es igual que el de ustedes? Y como que, ¿vieron lo que hicieron? Ahora, hermanos, por tiempo no sigo leyendo, pero escucharon la razón y el argumento y dijeron, no, pues está todo bien, y se fueron a sus casas bien felices. Se acabó. Pero ¿no te parece mucho detalle, mucha intriga? Como que nos preparó para una pelea, nos habló de, en otro momento, 10,000 soldados que habían ido ya para atacarlos y están como que vamos a comenzar una guerra civil, porque veo al otro lado del Jordán unas piedras puestas. Lo que hicieron, ¿era bueno o era malo? Hermanos, cuando entendemos la razón por qué actuó así, la tribu de Gad, la tribu de Manasés y la mitad de la tribu de, Gad, Rubén y Manasés,
ellos no querían que después las otras tribus dijeran a sus nietos, no, ustedes viven al otro lado del río, no pueden venir al culto. Lo hicieron para preservar la unidad. Y nunca fue su intención hacer sacrificios sobre un altar. Ahora, si no entiendes un poquito de las leyes y la historia, tal vez todo eso nos parece muy exagerado. Pero quiero leerles en Deuteronomio 17, instrucciones en su versículo 2 en adelante, que un mes antes de morir, Moisés dijo a estos mismos que hicieran exactamente lo que hicieron. Porque fácilmente tú y yo diríamos que las demás tribus se espantaron y se preocuparon demasiado temprano, como que fueron muy sensibles, se ofendieron demasiado fácil y pues la verdad, si yo fuera el autor de Josué, yo podría haber dicho, mire, tuvieron un malentendimiento, pero se resolvió. Porque eso es lo que sí pasó. Pero me parece muy claro que el autor de Josué, si no sabes quién es, pues a lo mejor es Josué, ¿verdad? Está relatando este evento como un buen ejemplo del debido cuidado que de aquí en adelante será necesario para que el pueblo en las lejanas y futuras generaciones siga adorando al verdadero Dios de Israel. Lo que hizo el grupo al lado este del Jordán fue bueno. Pero lo que hizo el otro grupo también fue bueno, porque se preocuparon por el primer paso de desviarse de seguir en pos de Jehová. Y escucha lo que Moisés les dijo en su segundo sermón, Deuteronomio 17:2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová, tu Dios, te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto y hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol y a la luna, a todo el ejército del cielo, todo lo que es prohibido, y te fuera dado aviso. Es lo que pasó en nuestra historia. Vieron un altar y pues hay un solo altar y hay un solo lugar donde está el tabernáculo, hay un solo arca de pacto y el único altar donde tú puedes hacer sacrificios es en Silo. Desde el capítulo 17, cuando Josué tiene el tabernáculo en Silo. Entonces, si te dan aviso de que están haciendo sacrificios por ahí y adoración falsa por ahí y están yendo en pos de otros dioses por ahí, ¿qué deben hacer? Si te fuere dado aviso, después de que oyeres y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre y a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Entonces, no lo hizo un hombre, no lo hizo una mujer, lo hicieron 2 tribus y media. Y parece que 2 tribus y media de instante están abandonando a Dios. Entonces, las demás tribus que ni han ido todavía a sus casas a descansar, se levantan y preparan una guerra civil por un altar. Gracias al Señor, todo fue bien hecho y se resolvió y todos se fueron a sus casas bien felices. Pero esta historia aparece en el libro de Josué para darnos casi el único buen ejemplo de lo que pasó en la vida de Israel cuando el pueblo se preocupaba con seriedad y con sinceridad de cuidar el primer paso hacia la apostasía. Hermanos, tú debes cuidar el primer paso hacia la apostasía. Tú debes cuidar el primer paso hacia la desobediencia. Tú debes cuidar el primer paso hacia el desviarte del camino divino. Hace unos años, a las 8:20 tiempo local, en Springfield, Illinois, se despegó un avión de pasajeros
una aerolínea regional que se llama Air Illinois en ese momento. Había venido de Chicago a Springfield y de Springfield seguía su viaje. A los 90 segundos después de despegar, el piloto informó al control, la torre, de un problema eléctrico menor y que estaría avisando al control si se requería alguna asistencia. Después indagaron lo que pasó. Y 90 segundos después de despegar, el generador en el motor izquierdo se apagó solo. Se prende una lucecita roja. Y los pilotos vieron la lucecita roja. Generador fuera. Cuando tú tienes un bimotor de turbocina, un generador fuera no es gran cosa. Tienes otro generador en otro motor. Pero hay protocolos y hay cosas que hacer. Entonces el copiloto comienza a hacer el protocolo de reiniciar el generador. Entonces el protocolo es apagarlo y volver a prenderlo. El único detalle es que no apagó el generador del izquierdo, apagó el generador del derecho. Y cuando volvió a prenderlo, no prendió. Entonces causaron su propia falla eléctrica total. Pero no pasa nada porque tienes baterías. Y el vuelo es de apenas 45 minutos. O sea, es un brinco local dentro del mismo estado y no vas lejos. Y este vuelo hemos hecho cuántas veces. Y bueno, sí tenemos ese detalle. Y con las baterías llegamos. Ahora, las baterías, si usas todos los dispositivos, durarán 30 minutos. No abortaron. No escondieron, no escogieron otro destino. No pidieron más auxilio con el control. Tampoco ni comenzaron a apagar las luces extras. Hasta 20 minutos después del despegue apagaron las luces de la cabina para ahorrar luz. Y era noche y había neblina y había nubes y se llaman condiciones de instrumentos. Cuando vuelas en condiciones de instrumentos, ¿qué crees que necesitas? Aparte del motor y la gasolina y todo eso, necesitas instrumentos. Porque cuando no es condiciones de instrumentos, puedes ir visual. Asomas por la ventana, bueno, no sacas la cabeza, pero checas qué hay por ahí y vas navegando. Pero cuando no puedes ver nada, tú ves los instrumentos. Los instrumentos funcionan con el sistema eléctrico. Y se acabó su aguante eléctrico y se apagaron todos sus instrumentos. El avión bajó y vino dando vueltas, no le faltaba combustible, los motores funcionan bien, eran de turbocina, pero daba vueltas y los campesinos que vivían allá dijeron, no, nos dieron cuántas vueltas sobre la casa antes de ir a estrellarse. Y murieron los 2 pilotos y los 8 pasajeros. Hermanos, eso es la acumulación de muchísimos errores. Si no hubieran hecho nada en el principio, el otro generador hubiera suplido la electricidad para el viaje entero y no hubiera pasado nada. Si hubiera seleccionado bien el generador correcto y no el equivocado, hubieran llegado a su destino. Y en la aviación esto es lo más común. Y en tu vida espiritual esto es lo más común. Tú no chocas de inmediato cuando tomas tu primera mala decisión. Tú chocas mucho después en tu vuelo y muchas veces tú chocas hasta el final. El vuelo fue de 45 minutos apenas. Y murieron los 10. Pero es porque tomaron una secuencia de decisiones equivocadas. El pueblo de Israel en Josué capítulo 22 entiende hacer un altar rival en competencia en vez de sustituyendo el único altar donde vamos a hacer sacrificios. Este es el primer paso hacia la idolatría. Entonces prepararon la guerra civil para tumbar tal altar.
Cuando descubrieron, no, es para que después, siglos después, que los del lado occidental no dijeran a los del lado oriental que no tenían permiso de ir al culto, podrían señalar, ¿ves la figura del altar? ¿No ves que es el mismo altar que ustedes tienen ahí? Nuestros tartabuelos puso eso para que ustedes supieran que somos de la misma adoración genuina de Jehová. Pero hermanos, lo que tenemos en este capítulo es ejemplar el cuidado del primer paso hacia la desobediencia. Y yo quiero preguntarte, joven, si tú tienes el debido cuidado en cuanto a los pasos hacia la desobediencia, los pasos hacia tu ruina espiritual. Tal vez nosotros o algunos diríamos que estos fueron muy exagerados en su reacción. Pero ¿cuántos pasos piensas tú tolerar en cuanto a acercarte a tu destrucción? Vemos aquí dos motivos y no vamos a volver a leer los versículos, pero el primer argumento que sacan los embajadores de las demás tribus es las consecuencias en tu propia vida y en la vida de los tuyos. Por las consecuencias en tu propia vida, por las consecuencias en la vida de los tuyos, tú debes cuidar el primer paso hacia la desobediencia. Ellos hacen referencia a dos momentos históricos. El primero que señalan lo llaman peor. Es una coincidencia que esta palabra tenga sentido en español y que encaje bien. O sea, la palabra peor es buena palabra. Es una coincidencia. Se refiere a un lugar geográfico. Se llama Baal Peor. Donde en Números 25, Balaam el adivino, falso profeta que Dios usó para bendecir a su pueblo, aconsejó a Balac y a los moabitas invitarles a culto pagano, invitarles a fiesta pagana, invitarles, literal, si quieres, lee la historia de Números 25, a las chicas paganas. E Israel pecó, fornicó y fue castigado. El segundo evento que este pueblo señala en su argumento es Acán. Acán es aquel que a escondidas tomó un lingote, plata, una túnica babilónica y unas cositas así y escondió esas cosas que eran prohibidas en la primera batalla. En la segunda batalla van a despojar, pero en la primera batalla como primicias vas a dar todo para el tabernáculo y la ofrenda. Y acá no pudo esperar ni una batalla. Él tenía ya que robar lo que pertenecía a Dios y llevarlo a su tienda. Y cuando en la próxima batalla sale Israel a pelear, la nación entera pierde la batalla por el pecado de un hombre. Y por eso los que están argumentando, los que están razonando con las dos tribus y media, están diciendo, mira, tú dices que tú tienes tal permiso, tal pecado, tú vas a hacer tal cosa, pero espera. Lo que tú haces afecta a muchas más personas. Y querido joven, es muy probable que en algún momento tú vas a unir tu vida con otra persona. Si no sabes a qué me refiero, se llama el matrimonio. ¿Okay? Y si Dios te bendiga y te prospera, pues tendrás tus chamaquitos allá llenando la camioneta, ¿verdad? Y pues bendito sea Dios. Tú vas a tener familia. Tú vas a tener tu círculo de contacto. Tú vas a tener tu iglesia. Tú vas a tener tus vecinos. Tú vas a tener los de tu trabajo. Y un argumento, una razón por qué debes cuidar ahora los primeros pasos hacia la desobediencia es en las consecuencias personales tuyas y todos los tuyos. Si tú te alejas de Dios ahora, si tú no pones empeño, si tú no buscas a Dios con intensidad y con severidad y con ganas, con deseo de crecer en tu vida espiritual, ya que estés en una relación
con alguien, ¿cómo va a ser esa relación? Si Cristo no es el centro de tu vida ahora, ¿será Cristo el centro de tu noviazgo? Es muy difícil pensarlo. Es más, si una chica es muy entregada y quiere servir al Señor y tú no, pues lo más probable, espero que ni te hará caso. Y tú no vas a tener ningún noviazgo cristiano donde Cristo es el centro y lo que nos une, y lo que nos da gozo y paz y propósito en nuestra relación, si tú ya no tienes eso en tu propio corazón. Tú vas a buscar a alguien como tú. ¿Y sabes qué? Te vas a castigar a ti mismo o a ti mismo, porque luego te vas a unir con este o la otra, y luego ¿cómo serán tus hijos? Y piensa en eso, tus nietos. El otro argumento no viene directamente de este texto, sino de la función de este libro en la Biblia. ¿Por qué dijo Dios que su pueblo tenía que tener su propia tierra? ¿Por qué les dio a Canaán? Y básicamente Dios había dado a Adán en el principio el huerto de Edén. Y Dios había dado también a Noé la misma encomienda de llenar el mundo de adoradores, de establecer el reino de Dios sobre la tierra, de obedecer a Dios, de recibir la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y por medio de su amor para con Dios y su fe en la bondad divina, van a recibir la bendición divina, van a caminar con Dios y el mundo entero va a disfrutar de todo lo que Dios quiere para con el hombre, pero Adán y sus hijos fracasaron y Noé y sus hijos fracasaron y entonces Dios levanta ¿a quién? A los patriarcas, pero básicamente a Israel. Ahora, la nación de Israel existe para llenar el mundo alrededor de creyentes, de adoradores. Las naciones alrededor son pero bien paganas. Y la nación de Israel, si la nación de Israel se desvía en los inicios, ¿cuál influencia va a tener más allá en las naciones alrededor? Ninguna. Entonces, esto no sería la segunda razón. ¿Por qué cuidar el primer paso hacia la desobediencia? Las consecuencias en cuanto a llenar el mundo de adoradores. ¿Cuántos creyentes somos en el mundo? ¿Eres uno? Ok. Pero si tú no pones cuidado a tu vida espiritual, no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, no estás memorizando versículos, no estás meditando en la palabra, no estás evangelizando, no estás buscando tener compañerismo para animar a otras personas, no estás echando ganas en tu vida espiritual en manera alguna, ¿cuál útil eres en el plan divino de salvar a personas? Mira, hay un mundo que necesita de creyentes, pero creyentes. Y no solamente salvos, sino personas que harán la diferencia. Y tú debes cuidar el primer paso hacia la desobediencia, porque Dios quiere usarte para alcanzar el mundo de tinieblas. Ahora, ¿cuáles serían algunas cosas nuestras? Porque para ellos la aplicación o sea, el caso fue muy preciso, muy específico, ¿verdad? Piedras encima, la una encima de la otra, tanto que lo hicieron de la misma figura y manera para que tuviera similitud. El altar aquí, que es demasiado exagerado, grande, lo hicieron muy grande a propósito, como que eso. Espérame. ¿Quién va a subir allá para hacer el sacrificio? ¿Tiene escalera? ¿O es alguien muy alto? O sea, no es para sacrificios, es para el simbolismo. Y ves que tiene la misma figura para que estemos unidos con los de Silo. Bien. Pero hermanos, tu problema no es juntar piedras en tu vida. Voy a tomar mis aplicaciones iniciales de Jesús, Mateo 5. No tienen que buscar pasajes, este es el Sermón del Monte. 21 a 26. ¿Habéis escuchado que fue dicho a los ancianos que no matarás? Pero ¿qué dice Jesús? Ni te enojes. Y ves que Jesús está haciendo lo mismo. O sea, matar es como que la cosa más extremista, la cosa... Casi toda cultura prohíbe el asesinato, ¿verdad? Pero Jesús dice que no te enojes. No tomes el primer paso hacia el daño. Ahora, hermanos, ¿cuántas cosas en tu vida permites de enojarte, de actitudes? Esto habla de actitudes.
Tú tienes compañeros, tú tienes compañeras de cuarto, tú tienes amigos en tu escuela, tú tienes familiares. Esto habla de tus actitudes. Yo te invito a cuidar la primera actitud equivocada en cuanto a un compañero. Yo creo que sería una aplicación que Jesús señala. El texto sigue. Habéis escuchado que fue dicho a los ancianos, no adulterarás. Pero ¿qué dice Jesús? La primera mira. Y ahora la aplicación es la moralidad y la pureza. Yo te invito a cuidar el primer paso hacia la impureza. El texto sigue. La relación matrimonial, el divorcio, pues dices, ni estoy casado, este texto todavía no me aplica, pues bien, pero ¿sabes qué? La Biblia habla de ser por ejemplo, lo voy a traducir de esta manera, un varón monomujer. Un varón monomujer. Se traduce marido de una sola mujer. Esto es cuidar el matrimonio. Y tal vez ni matrimonio, ni esposa, ni candidata tienes todavía. Pero puede ser una mujer, un varón, una mujer. Y tú tienes esta perspectiva. Yo sé de qué se trata la vida matrimonial y pienso acordarme, someterme al plan divino para mi vida matrimonial. Más o menos mi plan es acercarme a una sola mujer, quedarme con ella, llevármela y terminar con ella. Es mi plan. Cuida el primer paso hacia un desvío de este plan. Luego lo que sigue en Mateo 5 es la integridad sobre los votos, juramentos y todo eso. Mira, sé honesto, cuida el primer paso hacia la deshonestidad. Y luego habla de amar a los enemigos y la sociedad. Cuidar el primer paso hacia la desobediencia en la sociedad. Hermanos, tristemente la aviación está repleta de ilustraciones de eso. Les doy una última más. La primera fue una ilustración del despegue. Ahora viene una ilustración del aterrizaje. ¿De acuerdo? Este choque ocurrió en San Diego, 25 de septiembre de 1978. Pacific Southwest Airlines estaba acercando a San Diego cuando en el mismo momento una Cessna pequeña estaba saliendo del aeropuerto. Entonces la torre avisó a la aerolínea que había tráfico y que era un factor. Entonces la tripulación confirmó contacto visual. Esto quiere decir, lo veo. Pero más tarde, y cuando tú dices, tengo contacto, la torre te dice, mantén contacto. De aquí en adelante es problema tuyo. Yo te dije que está, ¿ya lo viste? Pues vigílalo. Te toca a ti vigilarlo. Y entonces, reconocieron su deber de mantener el contacto visual y la separación visual, pero poco después, y en la cabina están los micrófonos grabando toda la plática. La reproducción de estas voces mostró que la tripulación había perdido el contacto visual con la Cessna. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes informar el control. Perdimos el contacto visual. Y la torre vuelve a decirte dónde está, o si nunca logras verlo, te dan vectores para que te alejes. Pero nunca avisaron el radar, la torre. Entonces comienzan a platicar y el primer oficial dice, ya libramos la Cessna, y el ingeniero a bordo dice, pues tiene que ser. Y otro, que era un capitán, no de turno, sino en viaje, dice, bueno, yo creo, o por lo menos espero, y comenzaron a reírse. Pero lo que no sabían es por el ángulo que cuando terminaron de dar vuelta y se acercaban a la pista,
la misma nariz del avión topaba la Cessna. ¿Dónde estaba la Cessna? La Cessna venía directo para acá en subida y la aerolínea vino en bajada. Los dos aviones se chocaron 20 segundos después. El avión se destelló en una colonia, matando los 135 a bordo, los dos tripulantes de la Cessna, 7 personas en el suelo y daños en 22 casas. Si hubieran dicho a la torre, perdimos contacto visual. Y es más, si la torre hubiera dado seguimiento. Porque la torre ya confió, ya dijeron que lo ven, pues nunca se preocupó, porque el radar te enseña cómo se van acercando. Tampoco nunca avisó a los de la Cessna, y los de la Cessna, o sea, en ese escenario, todos fallaron. Pero hermanos, es muy fácil justificar pequeñas cosas, pequeños pasos. O sea, es una Cessna, somos una aerolínea que venga a competir, ¿verdad? Es monomotor, somos bimotores, tienen 2, nosotros tenemos 135. Y como dije, aviación está llena de ejemplos de personas que chocan porque no paran en el primer paso. Siguen tomando malas decisiones. ¿Y sabe dónde hay más ejemplos? En nuestras familias y en nuestras iglesias. Yo me acuerdo de una plática teórica entre teólogos y caballeros, refinados y guapos. Bueno, el otro por lo menos era guapo y refinado y teólogo. Y él argumentaba un decir sobre el alcohol. Y años después me encontré casi oficiando su divorcio. Casi. Bendito sea Dios, no pasó. Y la raíz fue el alcohol. Okay. No estoy diciendo cosas absolutas, pero lo que estoy diciendo es eso. ¿Qué tal si cuidamos nuestras vidas? ¿Qué tal si tenemos cuidado? ¿Qué tal si estamos prestos a detectar el primer paso? ¿Cuánta mundanalidad quieres en tu vida? ¿Cuánta mundanalidad quieres en tu iglesia? ¿Cuánta mundanalidad quieres en tu familia? O sea, somos pecadores y se va a meter, pero tú no tienes que abrir la puerta. Por las consecuencias en tu propia vida y las tuyas, y por las consecuencias en cuanto a llenar el mundo de adoradores, tú y yo debemos cuidarnos del primer paso hacia la desobediencia. Padre, pido que nos des seriedad, que nos des una perspectiva solemne, pues llena de fe, llena de esperanza, sabiendo que en ti nos vas a llevar y hay un cuidado y hay una seguridad y hay una victoria que sí es posible. Pero nosotros tenemos que poner toda diligencia. Ayúdanos a ser como estos israelitas, que con presteza y prontitud querían cortar el primer paso hacia la desobediencia. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.